Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea tomando control en cada uno de nuestros corazones y que esta palabra no sea tan solo oidora, sino hacedora. Como dice tu palabra, y sabremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Hoy por medio de la guía del Espíritu Santo vamos a ver y a consultar la palabra de Dios si la salvación se pierde. Uno de los componentes de la armadura de Dios es el yelmo de la salvación que nos protege la cabeza. En el Antiguo Testamento, una de las profecías nos anuncia al Mesías de nuestra salvación, que el Señor vendría con las buenas nuevas para nosotros. Isaías 59:17 dice: pues la justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo su manto. Esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Efesios 6:10 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí en este versículo nos aclara el Espíritu Santo que vestirnos de toda la armadura de Dios. Haciendo un pequeño paréntesis, hermano, la armadura de Dios, cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia jamás. Cuando nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, alcanzaremos misericordia. El Señor nos da un nuevo nacimiento, nos da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo la armadura de Dios. Dice toda la armadura de Dios, no dice por piezas, ni para quitar ni para poner. Dice en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es su palabra. Toda la armadura de Dios nos ayuda para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerden, hermanos, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Para eso es la armadura de Dios. Es para eso. El texto clave está en Hebreos 6:4. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por la cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y esta está próxima a ser maldecida y su fin será quemada. Entonces vamos al contexto de este versículo, Hebreos 6:4. Notemos que el versículo aquí nos dice que fueron personas que gustaron de la palabra de Dios, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo.
fueron personas que estuvieron en congregaciones o estudiaron teología, bueno, tantas ramas que hay, y ellos gustaron de la palabra de Dios. Aquí en Mateo 7, 22, recordemos cuando el Señor Jesús dice que muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, luego no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Estas personas que fueron iluminadas, estas personas, como vemos, le dicen al Señor que hicieron milagros, estas personas que también predicaban el evangelio, pero el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas son las que supuestamente dicen seguir a Cristo, ser cristianas o ser líderes, pero son las famosas personas que descontextualizan la palabra de Dios, que son personas que no han tenido un arrepentimiento genuino, que son personas que simplemente predican el evangelio por emociones, y la mayoría de veces, como la palabra de Dios lo dice, hacen todas estas cosas, profetizan, hacen milagros, hacen prodigios, porque acá el Señor dice, echan fuera demonios, pero el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad, personas con un arrepentimiento falso. En otras palabras, personas hipócritas. Sigue diciendo en Hebreos 6:6: y recayeron otra vez, y sean renovados para arrepentimientos, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Recayeron. Fueron personas que en un momento degustaron, dice la palabra de Dios, del don celestial. Fueron personas que hicieron milagros. Fueron personas que escuchaban la palabra de Dios. Pero ¿qué les pasó? Fueron personas que se fueron al mundo, recayeron. Y estas personas, cuando recaen, el error que tienen es que ellas quieren volver al arrepentimiento, crucificando para sí mismas al Hijo de Dios, exponiéndolo al vituperio. La respuesta la tenemos en 2 de Pedro 2:20, dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado a las contaminaciones del mundo, fueron personas apartadas por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postre estado viene a ser peor que el primero. Les ha acontecido lo del proverbio: el perro vuelve al vómito. ¿Por qué el perro vuelve al vómito? Porque es perro. Sencillo. O sea, cuando una persona no está arrepentida realmente, y Dios conoce el corazón de todos nosotros, puede que a los líderes los podamos engañar, o de pronto a nuestros familiares o a las personas que nos rodeen, pero a Dios no los engañamos. Estas personas que, conociendo del Señor, que degustaron del Espíritu Santo, de los dones venideros, les aconteció eso.
se apartaron del mundo y por un tiempo prudente estuvieron predicando, fueron juiciosos, tal vez fueron líderes, tuvieron una congregación, gente a su cargo, pero volvieron al mundo, a la parranda, a las borracheras y a todo lo que ofrece el mundo. La palabra de Dios dice que a esta gente les ha acontecido lo del perro. Vuelve al vómito. Dice que esta clase de personas vuelven a un arrepentimiento, intentan arrepentirse de nuevo, crucificando para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo al vituperio. Cuando la palabra de Dios en Hebreo 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que muera una vez y después el juicio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros que si hubieron personas que fueron líderes o fueron creyentes que predicaban la palabra de Dios, que supuestamente eran siervos de Cristo y que recaigan de nuevo y que vuelvan a crucificar a Cristo, exponiéndolo al vituperio? ¿Cuántas veces nosotros tenemos entonces que crucificar a Cristo? ¿Cuántas veces nosotros por culpa de nuestro testimonio exponemos a Cristo al vituperio, a que blasfemen el nombre de Dios, al pésimo testimonio? Resulta que el que viene a pagar todas esas malas consecuencias es ese Señor que Jesucristo, que murió por ti, murió por mí, murió por cada uno de los que creen en su nombre. ¿Cuántas veces tenemos entonces que poner la sangre de Cristo en nuestros hijos? ¿Cuántas veces tenemos que crucificarlo? ¿50? ¿20? Cuando dice la palabra de Dios que está establecido, una vez muere el hombre, y después el juicio. Así también dice la palabra de Dios. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces Cristo se ofreció una vez. Y Cristo, una sola vez, cuando Él se ofreció y muerte de cruz, se llevó y clavó con Él sus pecados. ¿Cuántas veces tenemos que crucificar entonces nosotros al Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces? Exponiéndole al vituperio. ¿Vituperio qué quiere decir? Palabras o actos deshonrosos o humillantes que se tiene públicamente para con alguien, deshonra, ofensiva, oprobio. Esto es una afrenta al Espíritu Santo. Porque la demás gente, por causa de nosotros, del comportamiento de nosotros, nos van a mirar, nos van a hablar. Y aparte de eso, exponemos al Señor Jesucristo al vituperio. Y qué triste leer lo que es vituperio. Ponerlo a actos deshonrosos, a humillar, a deshonrarlo públicamente. Ofensa y oprobio. En otras palabras, en conclusiones, esto es una afrenta al Espíritu Santo.
porque ahorita el que nos guía es el Espíritu Santo. Y si hablan de Cristo, del Espíritu Santo igual. Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento a la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Qué tristeza que aquí la palabra de Dios diga a los adversarios. Son personas que conocieron de Cristo o que conocen de Cristo y resulta que se van al mundo y con un pie están sirviendo al mundo, con otro pie están sirviendo a Cristo. Y si no, entonces fueron personas que fueron líderes o tal vez fueron creyentes y se apartaron. Y dice la palabra, exponiendo al Hijo de Dios al vituperio. Dice la palabra de Dios que después de habiendo ellos conocido todo el conocimiento de la verdad, ya no les queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Qué triste que el Señor se refiera aquí a estas personas como adversarios. En el Antiguo Testamento dice, sigue hablando en Hebreos 10:26, dice que el que violaba la ley por 2 o 3 testigos moría. Entonces, si alguien violaba la ley, llamaban 2 personas que sirvieran de testigo y si atestiguaban y eran testigos de que sí, él había violado la ley, lo mataban. Ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, pregunta el Espíritu Santo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada, e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Entonces es triste que estas personas que se han comportado así tengan esa expectativa de hervor de fuego. Dice Mateo 3:10, y el hacha también está ya puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es echado al fuego. Esta clase de personas están entre el grupo de personas que el Señor se refiere con la parábola del sembrador. Hay 4 tipos de tierra. Y en esos 4 tipos de tierra el Señor empieza a explicar cada tierra. Recuerden que la semilla es la palabra de Dios, no es plata. Venga, siembre acá. Yo estoy sembrando en cada uno de ustedes la semilla, que es la palabra de Dios. Pero hay 4 tipos de tierra, 4 tipos de corazón. Por causa del tiempo, pues voy a hacerles como un pequeño resumen de estos 4 tipos de tierra. En Lucas 8:5 el Señor habla de un sembrador que salió a sembrar la semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y otra fue hollada y las aves del cielo la comieron. En Lucas 8:11 el Señor nos explica este versículo. Dice, esta pues es la parábola de la semilla. La semilla es la palabra de Dios, dice aquí. Y los del junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven.
En Lucas 8:6 dice, otra parte cayó sobre la piedra, nacida se secó porque no tenía humedad. El contexto lo tenemos en Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces. Crece por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. El tercer tipo de personas dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron junto con ella la ahogaron. El contexto lo tenemos en Mateo 8:14. Dice el Señor, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Como vemos, estos tres tipos de tierra fueron estas personas que fueron iluminadas. Vemos que a unos, a los que crecen junto al camino, viene Satanás y les quita la palabra de Dios del corazón. Otros, los que nacieron sobre la piedra son los hermanos llenos de emociones que escuchan la palabra con gozo por un momentico, pero en un momento de tribulación se apartan. La que cayó entre espinos, entonces nacieron juntamente con los espinos y se ahogaron. Estos son los que oyen la palabra oyen la palabra y por los afanes de la vida, ay, tengo que trabajar, tengo que mi marido, a mí no me queda tiempo, qué pereza por acá, yo no entendí la palabra de Dios, entonces se apartan. Entonces, como vemos, estas cuatro o tres clases de personas son las que escuchan la palabra de Dios, están en las congregaciones, de pronto son líderes, podemos ser alguno de nosotros y no podemos ser exentos en que caigamos, pero definitivamente, hermanos, la salvación no se pierde. La salvación tenemos es que cuidarlas. Uno del contexto que tengo es uno en Juan 10:23, 10:27, el Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen y yo les doy vida eterna, no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Cuando el Señor escoge, el Señor escoge. Juan 15:16 dice el Señor, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca en vosotros. Y todo lo que pidiere en mi nombre al Padre será hecho. Entonces eso de que busque a Dios, Dios es el que nos está buscando. Dios es el que nos eligió para que llevemos fruto. Si nosotros perdiéramos la salvación, entonces Dios sería mentiroso. Entonces hay que primero hay que ponernos y confrontarnos realmente si nosotros estamos en estos tres tipos de tierra, porque hay un cuarto tipo que ya lo voy a leer. Otra cosa, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor, cuando empezó la buena obra en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar. En otras palabras,
El Señor es el que pone en cada uno de nosotros el querer como en hacer. El Señor es el que nos da el nuevo nacimiento. El Señor es el que nos hace todo. Queremos más para poner a vituperio al Señor Jesucristo. Muchos piensan y muchos dicen, yo ya soy salvo porque hice la oración de fe. ¿Está seguro que con una oración de fe vamos a ser salvos simplemente porque el texto lo dice y suprimimos el contexto? Hay que leer el contexto porque en el contexto está la respuesta. Juan 5:39, el consejo que nos da el Señor Jesús dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. En otras palabras, el Señor nos está exhortando a escudriñar las escrituras. Recuerden que el guía que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. En Primera de Juan 5 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, si nosotros comparamos de que la salvación se pierde, simplemente no fueron salvos, simplemente fueron personas con un arrepentimiento falso, personas que nunca estuvieron interesadas por el prójimo, por llevarle las buenas nuevas, por amar al prójimo, servirle al prójimo incondicionalmente, sin recibir nada a cambio. Porque no, eso es el amor al prójimo. Porque nosotros la mayoría siempre vamos a esperar propinitas o a esperar de que, como yo le hice, usted me tiene que hacer el doble. Es incondicional el siervo de Dios en su servicio, por amor a Dios y por amor al prójimo. Dice la palabra que en esto conocemos que somos realmente hijos de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, estos versículos nos están confrontando. Realmente estamos siguiendo un verdadero evangelio. Estamos escudriñando la palabra de Dios. Estamos escuchando esas prédicas que nos están diciendo voces aquí, voces allá, y a todo eso le decimos amén. Pero lo último que nosotros hacemos es consultar a Dios, o simplemente nos está moviendo las emociones, o simplemente buscamos a Dios cuando lo necesitamos y después hacemos lo de los 10 leprosos. El Señor Jesús sanó a 10 leprosos, solo uno se devolvió a darle la gloria al Señor Jesús. Espero, hermanos, que esta prédica toque cada uno de sus corazones. Recuerden, vayamos a las Escrituras. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Dios mío y Padre Santo, te damos gracias por esta hermosa palabra. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Igualmente te reconocemos como el Padre eterno, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, gracias por esta hermosa palabra y perdona nuestros pecados, Señor, porque reconocemos que te fallamos. Perdónanos, Padre. Límpianos cada día más y más
y santifícanos con tu santa y preciosa palabra. Te pido, Padre, que pongas en cada uno de mis hermanos el querer como el hacer. Perdona sus pecados, Padre, y guíanos a un verdadero arrepentimiento. Te pedimos también al Espíritu Santo, Padre, porque tu palabra lo dice. También te pedimos, ayúdanos con nuestra fe, Señor. Ayúdanos con esta fe, Padre, que nuestra fe crezca al menos como un granito de mostaza, Señor. Y sobre todo, Padre, mayor que la fe es el amor. Porque sabemos, Señor, que el amor y la fe van de la mano. Porque podemos tener toda la fe del mundo, pero si no tenemos amor, nada somos, dice tu palabra. Amor, fe y esperanza, Señor. Te ponemos esta santísima noche en tus santas y preciosas manos. Te rogamos, Padre, que nos libres del maligno, Padre. Te rogamos, Señor, también que a aquellos hermanos, Señor, que están faltos de sabiduría, de conocimiento. Tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría la pidamos, que tú nos la das abundantemente y sin reproche. Danos esa sabiduría espiritual para entender tu palabra. Te ponemos esta noche en tus santas y preciosas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.